En este video te explico cómo surgió la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, y por qué los antiguos aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética, se convirtieron en enemigos. Además, te mostraré cómo las tensiones afectaron a Alemania, Europa y al mundo entero. La Guerra Fría comenzó poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Estados Unidos y la Unión Soviética, que antes eran aliados, se volvieron rivales. Ambos países tenían ideas diferentes. Estados Unidos quería democracia y capitalismo. La Unión Soviética quería comunismo. No hubo una guerra directa, pero sí mucha desconfianza y tensión. Después de la guerra, Alemania fue dividida en 4 zonas controladas por Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. En 1949, de estas zonas surgieron 2 estados, la RFA, Alemania Occidental, y la RDA, Alemania Oriental. La RFA era democrática y estaba unida al oeste. La RDA era comunista y aliada con la Unión Soviética. Esto fue una señal importante de la división del mundo. En 1946, Winston Churchill habló del telón de acero que dividía Europa. Con esto se refería a la frontera entre las democracias occidentales y los países comunistas del este. En el este, la Unión Soviética controlaba países como Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Viajar o comerciar entre el este y el oeste se volvió casi imposible. En 1949, Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa Occidental formaron la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Era una alianza militar para protegerse contra la Unión Soviética. Si un país era atacado, los demás ayudarían. Esto puso nerviosa a la Unión Soviética. Como respuesta a la OTAN, la Unión Soviética fundó en 1955 el Pacto de Varsovia. Esta alianza incluía a los países comunistas de Europa del Este, como la RDA, Polonia y Hungría. Su objetivo era disuadir a los miembros de la OTAN y fortalecer al este. Así se enfrentaron 2 grandes bloques militares. En 1948, la Unión Soviética bloqueó todas las carreteras y vías ferroviarias hacia Berlín Occidental. Berlín Occidental estaba en medio de la RDA y era controlada por las potencias occidentales. Estados Unidos y sus aliados abastecieron la ciudad por avión, lo que se llamó Puente Aéreo de Berlín. Después de un año, la Unión Soviética se rindió. En 1947, el presidente estadounidense Truman anunció que apoyaría a los países que lucharan contra el comunismo. Esto se llamó la Doctrina Truman, y fue una promesa de enviar dinero y armas. Por ejemplo, Grecia recibió ayuda contra rebeldes comunistas. Fue un paso claro contra la Unión Soviética. En 1948, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall para reconstruir Europa Occidental. Dio miles de millones de dólares para que países como Francia o Italia fortalecieran sus economías. La Unión Soviética vio esto como un intento de controlar el oeste y rechazó la ayuda. El plan profundizó la división de Europa. En 1950 comenzó la Guerra de Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte era comunista, y recibía apoyo de la Unión Soviética y China, Corea del Sur del Oeste y Estados Unidos. La guerra duró hasta 1953 y terminó sin un ganador claro. Fue el primer gran conflicto de la Guerra Fría.
Estados Unidos tenía la primera bomba atómica en 1945, y en 1949 la Unión Soviética probó la suya. Ambos países fabricaron más y bombas más potentes. Cada uno quería intimidar al otro, lo que se llamó política de disuasión. El miedo a una guerra nuclear creció en todo el mundo. En Estados Unidos, en los años 50, el senador McCarthy inició una caza de comunistas. Decía que muchos estadounidenses eran espías soviéticos. Muchas personas inocentes perdieron sus trabajos o fueron acusadas. Este miedo rojo mostró cuánta pánico había contra el comunismo. En 1956, la gente en Hungría se levantó contra el gobierno comunista y la Unión Soviética. Querían más libertad, pero los tanques soviéticos aplastaron la revuelta. El oeste solo miró y no ayudó. Esto mostró cuánto control tenía la Unión Soviética en el este. En 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite, Sputnik, al espacio. Fue un choque para Estados Unidos porque estaban atrasados en la carrera espacial. Comenzó una competencia espacial entre ambos países. La tecnología se volvió un nuevo campo de batalla en la Guerra Fría. En 1961, la RDA construyó el muro de Berlín para impedir que la gente huyera al oeste. Muchos querían escapar porque en el oeste había más libertad y riqueza. El muro separó familias y se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Estuvo hasta 1989. En 1962, la Unión Soviética llevó misiles a Cuba, cerca de Estados Unidos. Estados Unidos amenazó con la guerra si no los retiraban. Durante 13 días el mundo estuvo en tensión por una posible guerra nuclear. Al final, la Unión Soviética retiró los misiles. En los años 60, Estados Unidos y la Unión Soviética lucharon por dominar el espacio. En 1961, la Unión Soviética envió al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. En 1969, Estados Unidos llegó a la Luna con el Apolo 11. Ambos querían mostrar su poder. Desde mediados de los años 60, Estados Unidos luchó en la guerra de Vietnam contra el comunismo. Vietnam del Norte era comunista y apoyado por la Unión Soviética, Vietnam del Sur por el oeste. La guerra fue larga, sangrienta y muy impopular en Estados Unidos. Terminó en 1975 con la victoria del Norte. En los años 70, Estados Unidos y la Unión Soviética intentaron reducir tensiones. Firmaron acuerdos como SALT para limitar armas nucleares. Hubo más diálogo y comercio entre este y oeste. Esta época se llamó política de distensión. En 1968, la gente en Checoslovaquia quería más libertad de la Unión Soviética. Estas reformas se llamaron Primavera de Praga.
pero fueron detenidas por tropas soviéticas. Entraron tanques y terminaron con las esperanzas. El oeste no intervino otra vez. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar a un gobierno comunista. Estados Unidos ayudó a los rebeldes afganos con armas. La guerra duró hasta 1989 y debilitó a la Unión Soviética. Fue otra lucha indirecta entre este y oeste. En 1983, el presidente Reagan llamó a la Unión Soviética un imperio del mal. Quería fortalecer a Estados Unidos y gastar más en armas. Esto presionó a la Unión Soviética. La Guerra Fría se puso más dura. Reagan planeó la Iniciativa de Defensa Estratégica, SDI, llamada Guerras Estelares. Iba a interceptar misiles en el espacio para proteger a Estados Unidos. La Unión Soviética temía quedarse atrás en la carrera armamentista. El programa nunca se completó, pero mostró las tensiones. En los años 80, Mikhail Gorbachov introdujo reformas en la Unión Soviética. Glasnost, apertura, permitió más libertad de expresión. Perestroika, reestructuración, buscaba mejorar la economía. Mucha gente quería más libertad. Esto debilitó el control soviético. En 1989 cayó el muro de Berlín, porque la gente en la RDA protestó. El gobierno no pudo detener la fuga masiva y abrió la frontera. Berlineses del este y oeste celebraron juntos. Fue una señal de que la Guerra Fría estaba terminando. En 1990, la RFA y la RDA se unieron para formar Alemania. La Unión Soviética ya no tenía poder para impedirlo. Fue una victoria para el oeste y la democracia. La división de Europa comenzó a desaparecer. En 1991, la Unión Soviética se desintegró en varios estados como Rusia y Ucrania. El comunismo había perdido, y Estados Unidos quedó como la única superpotencia. La Guerra Fría terminó oficialmente. Fue el fin de una época. Después de 1989, países como Polonia, Hungría y Checoslovaquia se liberaron del comunismo. Querían democracia y acercarse al oeste. El Pacto de Varsovia se disolvió en 1991. El telón de acero pasó a la historia. La Guerra Fría le costó a ambos lados enormes cantidades de dinero en armas y tecnología. La Unión Soviética no pudo pagar al final. Estados Unidos tenía más dinero y ganó también económicamente. La carrera armamentista ayudó a decidir la Guerra Fría.
Después de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia firmaron acuerdos para reducir armas nucleares. Tratados como START querían hacer el mundo más seguro. El miedo a una guerra nuclear disminuyó. Fue un paso hacia la paz. Hoy aprendemos sobre la Guerra Fría como un tiempo de tensión y miedo. Marcó el mundo con fronteras que ya no existen. Muchas películas y libros cuentan esa historia. Fue una época que cambió la historia.